Muchas vidas, muchos maestros, Brian Weiss. 7. Una semana después, cuando Catherine llegó para su próxima sesión, yo estaba listo para poner la grabación del increíble diálogo mantenido en la anterior. Después de todo, ella me estaba proporcionando poesía celestial, además de recuerdos de vidas pasadas. Le dije que me había relatado informaciones de experiencias vividas después de la muerte, aunque no tuviera ningún recuerdo del estado intermedio o espiritual. Se mostró reacia a escuchar. Asombrosamente mejorada y más feliz, no necesitaba escuchar ese material. Además, todo eso era algo fantasmagórico. La convencí de que escuchara, era maravilloso, bello, inspirador, y venía a través de ella. Quería compartirlo con Catherine. Escuchó su leve susurro grabado solo algunos minutos, luego me pidió que lo apagara. Dijo que era demasiado extraño y que la hacía sentirse incómoda. Yo, callado, recordé, esto es para ti, no para ella. Me pregunté cuánto tiempo durarían estas sesiones, puesto que Catherine mejoraba semana a semana. Solo quedaba alguna pequeña onda en su estanque antes turbulento. Aún tenía miedo de los lugares cerrados, su relación con Stuart seguía siendo inestable. Por lo demás, su progreso era notable. Llevábamos meses sin mantener una sesión de psicoterapia tradicional. No era necesario. Solíamos charlar algunos minutos para ponernos al tanto de lo acontecido en la semana, después pasábamos directamente a la regresión hipnótica. Ya fuera por los recuerdos mismos de traumas importantes o de pequeños traumas cotidianos, ya por el proceso de revivir las experiencias, Catherine estaba casi curada. Sus fobias y sus ataques de pánico habían desaparecido casi por completo. No tenía miedo a la muerte ni a morir. No le asustaba la posibilidad de perder el control. En la actualidad, los psiquiatras utilizan grandes dosis de sedantes y antidepresivos para tratar a los pacientes afectados por síntomas como los de Catherine. Además de esos medicamentos, suelen someterlos a psicoterapia intensiva o a sesiones de terapia grupal sobre fobias. Muchos psiquiatras creen que ese tipo de síntomas tienen una base biológica, que hay deficiencias en uno o varios elementos químicos cerebrales. Mientras hipnotizaba a Catherine para llevarla a un trance profundo, pensé en lo notable y maravilloso de que, en un periodo de varias semanas, sin emplear medicamentos, terapia tradicional ni terapia de grupo, estuviera casi curada. No se trataba solo de suprimir los síntomas ni de apretar los dientes y aprender a vivir con los miedos. Eso era curación, ausencia de síntomas. Y ella estaba radiante, serena y feliz más allá de mis más descabelladas esperanzas. Su voz volvió a ser un susurro delicado. Estoy en un edificio, algo con techo abovedado. La bóveda es azul y dorada. Hay otras personas conmigo. Visten, una especie de hábito, muy viejo y sucio. No sé cómo hemos llegado ahí. Hay muchas figuras en la habitación. También hay estatuas de pie en una estructura de piedra. En un extremo de la habitación hay una gran figura de oro. Parece. Es muy grande, con alas. Es muy mala. Hace calor en la habitación, mucho calor. Hace calor porque allí no hay aberturas. Tenemos que mantenernos lejos de la aldea. Tenemos algo muy malo. ¿Estáis enfermos? Sí, todos estamos enfermos. No sé qué padecemos, pero se nos muere la piel. Se pone muy negra. Siento mucho frío. El aire es muy seco, muy viciado. No podemos volver a la aldea. Tenemos que permanecer lejos. Algunos tienen la cara deformada. Esa enfermedad parecía terrible, como la lepra.
Si Caterina había tenido alguna existencia llena de placeres, aún no habíamos dado con ella. ¿Cuánto tiempo tenéis que pasar ahí? La eternidad, respondió, sombría, hasta que muramos. Esto no tiene cura. ¿Sabes el nombre de la enfermedad? ¿Cómo se llama? No. La piel se pone muy seca y se encoge. Hace años que estoy aquí. Otros acaban de llegar. No hay modo de volver. Hemos sido expulsados, para morir. Sufría una tristísima existencia, vivía en una cueva. Para alimentarnos tenemos que cazar. Veo una especie de animal salvaje que estamos cazando, con cuernos. Es pardo, con cuernos, grandes cuernos. ¿Os visita alguien? No, no pueden acercarse o ellos mismos contraerán el mal. Hemos sido maldecidos, por algún daño que hemos hecho. Y este es nuestro castigo. Las arenas de su teología cambiaban sin cesar en el reloj de sus existencias. Solamente después de la muerte, en el estado espiritual, se presentaba una bienvenida y reconfortante constancia. ¿Sabes qué año es ese? Hemos perdido la noción del tiempo. Estamos enfermos, nos limitamos a aguardar la muerte. ¿No hay esperanza? Pregunté, contagiado por la desesperación. No hay esperanza. Todos moriremos. Y siento mucho dolor en las manos. Todo mi cuerpo está debilitado. Tengo muchos años. Me cuesta moverme. ¿Qué ocurre cuando uno no puede moverse más? Lo llevan a otra cueva y lo dejan allí para que muera. ¿Qué hacen con los muertos? Sellan la entrada de la cueva. ¿Alguna vez se sella una cueva antes de que la persona haya muerto? Yo buscaba una clave de su miedo a los sitios cerrados. No lo sé. Nunca he estado allí. Estoy en la habitación con otros. Hace mucho calor. Estoy contra la pared, tendida. ¿Para qué sirve esa habitación? Para adorar a muchos dioses. Es muy calurosa. La hice avanzar en el tiempo. Veo algo blanco. Veo algo blanco, una especie de dosel. Están trasladando a alguien. ¿Eres tú? No sé. Recibiré de buen grado la muerte. Me duele tanto el cuerpo. Los labios de Catherine se tensaban por el dolor, el calor de la cueva la hacía jadear. La llevé hasta el día de su muerte. Aún jadeaba. ¿Cuesta respirar? Pregunté. Sí, aquí dentro hace mucho calor, tanto calor, mucha oscuridad. No veo, y no puedo moverme. Moría, paralizada y sola, en la cueva oscura y calurosa. La boca de la cueva ya estaba sellada. Se sentía asustada y desdichada. Su respiración se hizo más rápida e irregular. Misericordiosamente, murió, poniendo fin a esa angustiosa vida. Me siento muy liviana, como si estuviera flotando. Aquí hay mucha luz. Es maravilloso. ¿Sientes olores? No. Hizo una pausa. Quedé a la espera de los maestros, pero ella fue rápidamente arrebatada. Caigo muy deprisa. Vuelvo a un cuerpo. Parecía tan sorprendida como yo. Veo edificios, edificios con columnas redondeadas. Hay muchos edificios. Estamos fuera. Hay árboles, olivos, en torno nuestro. Es muy bello. Estamos presenciando algo. La gente lleva máscaras muy curiosas que les cubren la cara. Es alguna festividad. Visten largas túnicas y se cubren la cara con máscaras. Fingen ser lo que no son. Están en una plataforma, por encima de nuestros asientos. ¿Estás presenciando una obra de teatro? Sí.
¿Cómo eres? Mírate, tengo el pelo castaño. Lo llevo trenzado. Hizo una pausa. Su descripción de sí misma y la presencia de los olivos me recordaron esa vida de tipo griego, 1500 años antes de Cristo, en que yo había sido Diógenes, su maestro. Decidí investigar. ¿Conoces la fecha? No. ¿Te acompaña alguien que tú conozcas? Sí. Mi esposo está sentado junto a mí. No lo conozco, en su vida actual. ¿Tienes hijos? Estoy encinta. La elección del vocabulario era interesante, algo anticuado y en nada parecido al estilo consciente de Catherine. ¿Está tu padre ahí? No lo veo. Tú estás presente, pero no conmigo. Con que yo tenía razón, habíamos retrocedido 35 siglos. ¿Qué hago ahí? Estás mirando, tan solo, pero enseñas. Enseñas. Hemos aprendido de ti, cuadrados y círculos, cosas extrañas. Diógenes, ¿eres tú ahí? ¿Qué más sabes de mí? Eres anciano. ¿Tenemos algún parentesco? Eres el hermano de mi madre. ¿Conoces a otros de mi familia? Conozco a tu esposa y a tus hijos. Tienes hijos varones. 2 de ellos son mayores que yo. Mi madre ha muerto. Murió muy joven. ¿Y a ti te ha criado tu padre? Sí, pero ahora estoy casada. ¿Y esperas un bebé? Sí. Tengo miedo. No quiero morir cuando nazca el niño. ¿Eso es lo que le ocurrió a tu madre? Sí. ¿Y tú temes que te pase lo mismo? Ocurre muchas veces. ¿Es este tu primer hijo? Sí. Estoy asustada. Será pronto. Estoy muy pesada. Me cuesta moverme. Hace frío. Se había adelantado sola en el tiempo. El bebé estaba a punto de nacer. Catherine no había tenido hijos y yo no había asistido a ningún parto en los 14 años transcurridos desde mis prácticas de obstetricia en la escuela de medicina. ¿Dónde estás? Pregunté. Tendida en algo de piedra. Hace mucho frío. Siento dolores. Alguien tiene que ayudarme. Alguien tiene que ayudarme. Le indiqué que respirara profundamente, el bebé nacería sin dolor. Ella jadeaba y gruñía al mismo tiempo. El trabajo de parto duró varios minutos de tormento, por fin nació el niño. Tuvo una hija. ¿Te sientes mejor ahora? Muy débil, mucha sangre. ¿Sabes cómo se va a llamar la niña? No, estoy demasiado cansada. Quiero a mi bebé. Tu bebé está aquí, improvisé yo, una niñita. Sí, mi esposo está complacido. Se sentía exhausta. Le indiqué que durmiera un momento y que despertara repuesta. Al cabo de 1 o 2 minutos la desperté de la siesta. ¿Te sientes mejor ahora? Sí, veo animales. Llevan algo en el lomo. Son cestos. En los cestos hay muchas cosas, comida, algunas frutas rojas. ¿La región es bonita? Sí, con mucha comida. ¿Sabes cómo se llama la región? ¿Cómo la llamáis cuando un forastero os pregunta el nombre de la aldea? Catenia. Catenia. Se diría que es una ciudad griega, sugerí. No sé. ¿Lo sabes tú? Tú has viajado lejos de la aldea y has regresado. Yo no. Esa era una novedad. Puesto que en esa vida yo era su tío, mayor y más sabio, ella me preguntaba si yo conocía la respuesta a mi propia pregunta. Por desgracia, yo no tenía acceso a esa información. ¿Has pasado toda tu vida en la aldea? Sí, susurró,
pero tú viajas para poder saber lo que enseñas. Viajas para aprender, para conocer la tierra, las diferentes rutas comerciales, para poder anotarlas y hacer mapas. Tú eres anciano. Vas con dos más jóvenes porque comprendes las cartas. Eres muy sabio. ¿A qué cartas te refieres? ¿Cartas de las estrellas? Sí, tú comprendes los símbolos. Puedes ayudarlos a hacer mapas. ¿Reconoces a otras personas de la aldea? No los conozco, pero a ti sí. Bien. ¿Cómo son nuestras relaciones? Muy buenas. Tú eres muy bondadoso. Me gusta sentarme a tu lado, simplemente, es muy reconfortante. Nos has ayudado. Has ayudado a mis hermanas. Pero llega un momento en el que debo dejaros, puesto que soy viejo. No. No estaba dispuesta a vérselas con mi muerte. Veo un pan plano, muy plano y delgado. ¿Hay gente que coma ese pan? Sí, mi padre, mi esposo y yo. Y otras personas de la aldea. ¿A qué se debe? Es algún festival. ¿Está tu padre ahí? Sí. ¿Y tu bebé también? Sí, pero no conmigo. Está con mi hermana. Mira con atención a tu hermana, sugerí, buscando la identificación de alguna persona importante en la vida actual de Catherine. Sí, la conozco. ¿Conoces a tu padre? Sí, sí. Edward. Hay higos y aceitunas, y fruta roja. Hay pan aplanado. Y han matado algunas ovejas. Están asando las ovejas. Hubo una larga pausa. Veo algo blanco. Una vez más había avanzado sola en el tiempo. Es blanco, es una caja cuadrada. Allí ponen a la gente cuando muere. ¿Ha muerto alguien, entonces? Sí, mi padre. No quiero mirarlo. No me gusta mirarlo. ¿Es preciso que mires? Sí. Se lo llevarán para enterrarlo. Estoy muy triste. Sí, lo sé. ¿Cuántos hijos tienes? El periodista que había en mí no la dejaba en paz con su luto. Tengo 3, 2 varones y una niña. Después de responder a mi pregunta, obediente, volvió a su dolor. Han puesto su cuerpo bajo algo, bajo una cubierta, parecía muy triste. ¿Yo también he muerto para entonces? No. Estamos tomando algunas uvas en copas. ¿Cómo soy ahora? Muy viejo. ¿Te sientes ya mejor? No. Cuando mueras, me quedaré sola. ¿Acaso has sobrevivido a tus hijos? Ellos cuidarán de ti. Pero tú sabes tanto. Hablaba como una niñita. Lo superarás. Tú también sabes mucho. Estarás a salvo. La reconforté, pareció descansar apaciblemente. ¿Estás más en paz? ¿Dónde te encuentras ahora? No sé. Al parecer, había cruzado al estado espiritual, aún sin haber experimentado su muerte en esa vida. Esa semana habíamos recorrido 2 vidas en considerable detalle. Aguardé a los maestros, pero Catherine continuó descansando. Al cabo de varios minutos más, le pregunté si podía hablar con los espíritus maestros. No he llegado a ese plano, explicó. No puedo hablar mientras no llegue. Nunca llegó a ese plano. Después de mucho esperar, la saqué de su trance. La próxima parte. Muchas vidas, muchos maestros, Brian Weiss. 8. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.